Bueno, pues en un mensaje conjunto, en un discurso que dijeron que iba a ser breve. En el caso de Trump fue de 8 minutos, en el caso de López Obrador cerca de 15 minutos. Yo la verdad, hacía mucho tiempo, quizás nunca, por lo menos recientemente y en primera instancia, no recuerdo un discurso tan entreguista de parte de un presidente de México hacia Estados Unidos. Entiendo que la política de confrontación no nos lleva a ningún lado, y eso lo entiendo y hasta cierto punto lo aplaudo. Pero la manera en cómo López Obrador agradeció a Trump, creo que debió haberse matizado en una relación entre ambos países. Me lastima que de alguna manera, con sus tradicionales clases de historia, López Obrador compare a Trump o intente comparar a Trump con personajes como Lincoln o como Roosevelt. Calificó la relación de México y Estados Unidos como peculiar, y sí, es una relación peculiar porque pues somos vecinos. Yo lo califiqué como un matrimonio de conveniencia con camas separadas. Así lo calificó la agencia Reuters, por cierto, también igual que lo hice yo hace varios días. Y sí, es una relación muy extraña porque al mismo tiempo que lo que huela a Estados Unidos nos puede caer gordo, pues todos tenemos algún pariente o muchos parientes que viven en Estados Unidos. A mí sí me lastima que no haya tenido un segundo para acercarse a los mexicanos que hicieron, muchos de ellos, un esfuerzo por ir a Washington y que estuvieron presentes en los eventos protocolarios con Lincoln y con, bueno, las estatuas de Lincoln y de Benito Juárez. A mí sí me lastima que el presidente de México no haya tenido un segundo para, por lo menos, estrechar, si no la mano, pero acercarse con ellos. Y sí haya tenido el tiempo suficiente para estrechar la mano del Chapo Guzmán, que por cierto está detenido en Estados Unidos y por cierto es un criminal. El discurso de Donald Trump fue más moderado, fue más, si lo quieren ver de alguna manera, político, duró 8 minutos. Hay una parte que puede ser importante en el sentido de que presumió que Estados Unidos, a pesar de ser el número 1 en casos y el número 1 en defunciones, había actuado bien en el entorno de la pandemia porque hizo muchas pruebas. Y sí, efectivamente hizo muchas pruebas, y efectivamente el nivel de letalidad de Estados Unidos, aunque sus cifras son las número 1 del mundo, el nivel de letalidad de Estados Unidos es la mitad de la letalidad en México. Mientras en México de los casos confirmados se muere el 12%, en Estados Unidos se muere el 5%. Y sí, tiene razón. También, sin meterse mucho en el tema de migración, tampoco fue muy abundante en el tema del Tratado de Libre Comercio. Simplemente lo festejó a su manera. Señaló que habían tenido comunicación con Trudeau, el primer ministro de Canadá, y hasta cierto punto se cumplió con el protocolo de esta visita, que ha sido por un lado muy festejada y por el otro lado muy criticada. López Obrador aprovechó ahora sí que la oportunidad y habló por ahí de 15 minutos, se echó un rollo discursivo muy económico. Me pareció correcto lo que mencionó del déficit comercial que tiene México y de la importancia que tienen los empleados
tanto en México como en los demás países. Pero no se profundizó un poco más en lo que es el verdadero asunto relacionado con estos temas. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio hace 26 años, que estaba Bush, Salinas y Monroe, algo así de Canadá, no recuerdo bien el nombre, prácticamente se dijo exactamente lo mismo que se dijo hoy, o sea, no ha variado mucho el discurso, y en 26 años la verdad es que no hemos visto, por lo menos para el gran pueblo mexicano, no hemos visto ningún avance con el Tratado de Libre Comercio. Lo que tenemos es más pobreza, lo que tenemos es más migración, lo que tenemos es más violencia, y lo que tenemos también son grandes empresas mexicanas que tuvieron que quebrar o porque no estuvieron preparadas para el Tratado de Libre Comercio o porque el libre comercio simplemente se las comió. Las tienditas de la esquina y otro tipo de ejemplos de los que pues, nos consta durante estos 26 años. El Tratado de Libre Comercio no es la panacea, y si uno revisa los discursos de Salinas y de Bush, prácticamente dijeron exactamente lo mismo. Así que esa parte yo todavía no me la creo, porque no he visto ningún avance significativo. Sin embargo, todo iba bien con López Obrador, a pesar de su clase de historia, a pesar de referencias a lo mejor anecdóticas que no venían al caso, como muchas otras, pero donde sí se resbaló completamente es cuando le agradeció a Donald Trump. Le agradeció por el tema de los ventiladores, y si a esas vamos, pues China ha aportado más. Le agradeció la manera en cómo ha tratado a los mexicanos, lo cual es verdaderamente denigrante. Si no es que este jueves, posiblemente el viernes, el mismo Donald Trump va a presentar ante la Suprema Corte una queja, precisamente porque la Suprema Corte anuló el proyecto de DACA, que afecta a miles y miles de estudiantes mexicanos o profesionistas mexicanos y de otros países, pero hablando específicamente de México. Me pareció largo el discurso de López Obrador, me pareció inoportuno en algunos anecdotarios históricos, quizás debió haber sido más concreto, pero lo que me parece que es denigrante, y creo que lo pudo haber dicho de una manera más sutil, más matizada, pues ya nada más le faltó decir que votaran por Donald Trump. Si en algún momento dado teníamos dudas de que este fuera un asunto electorero en beneficio de Trump, creo que quedó claro que el presidente de México pues prácticamente fue muy, pues no quiero utilizar palabras altisonantes, pero la verdad es que fue muy desagradable la manera en cómo se humilló ante un presidente que nos ha insultado, que nos ha ninguneado, que nos ha tratado mal. No quiere decir que los otros presidentes también nos hayan tratado bien. Por lo menos siento que los dos, en este caso Trump, pues es más cínico que los demás, pero eso no significa que los demás nos hayan tratado muy bien. Así que, bueno, pues ahí está. Esperemos la super cena con los amigos, así lo dijo Trump, con sus amigos, y vaya amistades, los mismos mexicanos de siempre, que muchos de ellos han sido culpables de la desgracia económica de México, porque han sido cómplices de actos de corrupción, han sido cómplices de gobiernos del PAN, han sido cómplices del gobierno del PRI, han sido cómplices de la debacle económica mexicana por fuga de divisas, por condonación de impuestos, y me parece que es lamentable que el presidente de México, que todos los días defiende la teoría antineoliberal,
ahora sea un presidente entreguista ante los grandes poderes, lo que él mismo llamó la mafia del poder, con estos empresarios, y que sea tan entreguista al presidente de Estados Unidos. Ya nada más le faltó su playera que dijera vota por Trump. Qué lamentable.